Hola a todos, bueno, mi nombre es Marco Sosa. Hoy vamos a hablar de esta patología que se llama fibromialgia, que pertenece a las patologías eh, reumáticas o reumatológicas y que nada, realmente es un verdadero desafío tanto de diagnóstico como de tratamiento, y que genera una incapacidad máxima a todo aquel que la padece, y se caracteriza por no explicarse por factores estructurales, o sea, no hay algo que realmente nos esté dañando, generando dolor. Y este dolor es el principio y el fin de todas las sintomatologías y todo lo que podemos encontrar en la fibromialgia. La verdad es una patología que no se la deseo absolutamente a nadie. En cuanto al contenido, bueno, esto es un poquito para que nos ordenemos, 8 puntos, vamos a irlos charlando de a uno, tratando de no hacer muy larga esta charla. Eh, Arrancamos por el principio, como siempre, definiendo lo que es la fibromialgia, que es una enfermedad que es altamente discapacitante. Como les dije, plantea un desafío diagnóstico muy grande y que se engloba dentro de lo que se llaman síndromes dolorosos crónicos, porque justamente el síntoma principal es ese, ¿no? El dolor. Se suele acompañar otras comorbilidades, tanto del orden físico, como ya sea la postración, la inactividad, el abandono, como de la esfera psiquiátrica, que son muy frecuentes. Ni hablar de lo que se refiere a los trastornos del sueño, la depresión y la astenia, con todo lo que esto también implica, sobre todo los trastornos del sueño, en cuanto a riesgos, accidentes, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense la incidencia mundial, que es altísima, ¿no? Hasta el 6% de la población, que es más frecuente en mujeres, también hasta 3 veces, o sea, un montonazo, respecto a los varones. Y hay una fuerte asociación familiar, más o menos se dice que un 8,5 veces, entre familiares de pacientes con fibromialgia son los que tienen 8,5 veces el riesgo de padecerlo. O sea que hay un factor genético que no está muy claro, pero bueno, parece que está, ¿no? No es muy clara tampoco la etiología, ¿no? Pero sí lo que es claro es que hay dolor y que no responde a causas estructurales, ¿no? Así que se plantea toda una teoría, que ya la vamos a charlar un poquito, pero que se basa sobre todo en desbalances tanto de neurotransmisores como la sustancia P, receptores, sobre todo los receptores opioides, eh, como en lo que es interpretación del dolor. Así que, para resumir, es una enfermedad que se caracteriza por un dolor crónico que es generalizado, en ausencia de inflamación musculoesquelética, periférica o de la presencia de un daño estructural, como dijimos. Eh, si bien no se explica por enfermedades inflamatorias, puede complicar a muchas enfermedades que sí lo son. Por ejemplo, puede estar cursando junto con, no sé, artritis reumatoidea, por ejemplo, y cursar o bien existir de forma independiente. O sea, solo fibromialgia o fibromialgia más algo, ¿no? Los síntomas más frecuentes, como dijimos, son el dolor, todo, la fatiga, los trastornos cognitivos, algunos síntomas psiquiátricos y múltiples trastornos somáticos, digamos. Eh, Hay muchas condiciones que también pueden imitar la fibromialgia, cosa que ya vamos a echar un poquito, y tanto para la evaluación diagnóstica como para el tratamiento se tendrían que tener en cuenta, ¿no? Vamos a empezar hablando dos cositas acerca del dolor. Esta es la definición de la OMS del dolor, que es una experiencia sensitiva y emocional desagradable que se asocia a una lesión tisular real o potencial. Y esta potencial se refiere a lo que nosotros podemos interpretar como dolor. O sea que no siempre existe eh, un- un- una estimulación particular nociceptiva, pero que nosotros sí la interpretamos a nivel cortical, o sea, lo interpretamos como tal, ¿no? Eh, o sea que es un dato totalmente subjetivo, ¿no? Es valorable desde muchos puntos de vista, perdón, por tablas, escalas y cuestiones que vamos a ver, y que cada persona lo define como de manera distinta, o sea que es extremadamente individual. ¿Mm?
Es un aviso por lo general a un estado normal que estamos padeciendo y que tiene que ser corregido, ¿no? Es una señal de alarma. O sea que cuando la señal de alarma se dispara, el dolor es un aviso que nos pone, primero, valga la redundancia, en aviso de que hay algo que no está andando bien, y que desencadena un montón de respuestas fisiológicas como la taquicardia, la vasodilatación, todos síntomas que se los podemos atribuir a la estimulación adrenérgica, ¿no?, del sistema nervioso autónomo. El mecanismo habitual del dolor, muy rápido vamos a pasar por esto, se da desde una punta, que es un estímulo determinado y que es un estímulo externo, que también puede ser interno, pero que es captado por receptores particulares, que son los nociceptores, eh, a nivel de nervios periféricos, ¿no? Y se genera el primer componente del proceso de la transmisión del dolor, que es la transducción, es decir, el proceso por el cual el estímulo es captado y es convertido en una señal eléctrica a través de neurotransmisores y de receptores, en los cuales los estímulos nociceptivos llegan ahí, fíjense, al asta posterior de la médula. Ahí hay otros neurotransmisores, como son el glutamato y la sustancia P, que son están muy relacionados con el dolor, y cruzan, fíjense, al lado contralateral. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces hay lesiones medulares que pueden generar dolor desde la misma médula, que son de un lado y nos generan dolor del otro lado, ¿no? Eso viaja en el haz espinotalámico hasta el tálamo, que es uno de los primeros reguladores del dolor, generando un proceso que se llama modulación. Tanto a nivel de la médula como en el tálamo hay modulación. O sea que hay un estímulo que baja desde la corteza que aumenta, amplifica o disminuye ese dolor. Lo modula, lo regula. Como, está bien, yo recibo el estímulo a veces es muy grande, pero por múltiples mecanismos podemos bajar la intensidad un poquito, como bajarle el volumen a un ampli de guitarra, por ejemplo, ¿no? Después de eso, y que se regula por medio de opioides endógenos y exógenos. Después de esto, existe una percepción a nivel cortical. Esto se da a nivel de la corteza cerebral y sobre todo en la corteza frontal, que es la que nosotros, por eso somos inteligentes, digamos, ¿no? Es lo que nos hace humanos. Y que en la corteza frontal, junto con el tálamo y el hipocampo, bueno, se van a mezclar todas nuestras experiencias y demás para generar una respuesta efectora, o sea, la que baja, la flechita roja que baja. Eh, esta, eh, Esta respuesta efectora no solamente está dada, digamos, por la intensidad del estímulo, o sea, que a gran estímulo, más respuesta efectora. No solamente por eso, hay un montón de componentes que generan lo que se llama sensación del dolor, ¿no? Como es el componente sensorial, o sea, qué tan alto es el estímulo, qué tan bien lo capto o cuántos nociceptores lo receptan. Pero también hay un componente que es emocional afectivo, uno cognitivo, uno social ambiental, que son los que nos limitan en cuanto a la respuesta, ¿no? O sea que no todo es estímulo. Ya sabemos que el dolor, bueno, puede tener un sustrato estructural y que la modulación va a depender de lo que interpretamos como dolor, ¿no? En lo que respecta a la percepción en sí, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es que cada uno va a definir el dolor como malecante, o sea, como de manera totalmente personalizada. Y si alguien nos dice que tiene dolor, es que lo está padeciendo, o sea que le tenemos que creer. Muchas veces en la práctica médica decimos, ah, ¿qué te va a doler? Si no, no. Si la persona dice que tiene dolor, lo tiene, por más que no tenga nada orgánico que lo justifique. ¿Mm? Así que acuérdense lo que es la definición que antes estuvimos comentando, una percepción. Por otro lado, hay algunas características particulares del dolor, ¿no? Esto me refiero a los tipos, ¿no? El dolor cólico, el urente, el transfixiante, el gravativo, ¿m? El sordo,
que nada, pueden ser de varias maneras, ¿no? Y más en fibromialgia pueden coexistir varios tipos de dolor. Dos conceptos importantes antes de pasar a otra cosa es el umbral del dolor y la tolerancia al dolor, que hablan mucho de esta patología. El umbral es el nivel mínimo en el cual el dolor se empieza a sentir. O sea que yo tengo un estímulo que va aumentando de intensidad hasta un nivel en el cual yo empiezo a interpretarlo como dolor, que es esta zona de queja, ¿no? No necesariamente tenemos que hacer algo para mitigarlo hasta que se hace insoportable. O sea que es la intensidad mínima a la cual un estímulo nosotros le decimos que es doloroso. No es lo mismo en cada persona, no es lo mismo a lo largo de la vida, porque esto se ve influenciado no solamente por la genética, sino por factores sociales, emocionales, ¿eh? Y experiencias previas que tenemos, miedos, creencias, un montón de cosas. Y ni hablar de los recuerdos que tenemos sobre dolores pasados. Una vez que pasamos esto y entramos en esta zona de queja, puede ir aumentando hasta llegar a la tolerancia al dolor, que es el nivel máximo de dolor que podemos soportar. O sea que es la exposición máxima, la tolerancia al dolor, perdón, es la exposición máxima ante un estímulo que podemos soportar, o sea que lo podemos tolerar. Este también es muy variable, porque también se afecta por un montón de factores externos a la genética, y que nada, nos habla de qué tanto lo podemos soportar, ¿no? Acá va aumentando, fíjense con la escala visual analógica, va aumentando desde 0 a 10 según lleguemos o no a nuestra tolerancia al dolor. También existe la intolerancia, ¿no? La intolerancia al dolor, que sería cuando el nivel, digamos, de tolerancia y de umbral es el mismo. O sea que al mínimo estímulo alcanzamos nuestro umbral y ya es intolerable, ¿no? Que también existe y existe mucho en estos pacientes. Bueno, ahora bien, hablado del dolor más o menos en cuanto a generalidades, y es importante también el cuento porque estos pacientes se despiertan, viven y duermen con dolor. Vamos a hablar de lo que es la fisiopatogenia. Si bien no es muy clara, tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad de la fibromialgia es un trastorno de la regulación del dolor, ¿no? Que este trastorno se lo denomina, a este particularmente, sensibilización central. Y esto es fundamental para entenderla. Bueno, la sensibilización central o el dolor centralizado se define como una amplificación de la señalización dentro del sistema nervioso central. O sea que existe una hipersensibilidad al dolor y una respuesta que a veces es exagerada, una respuesta sistémica que a veces es exagerada. Es decir, que es una amplificación de la señalización neuronal dentro del sistema nervioso central que va a producir hipersensibilidad al dolor y que no solamente se da por el estímulo que la genera, sino también por todas las vías descendentes de modulación. O sea que tanto el cerebro como la médula le van a subir el volumen a cualquier estímulo que sea potencialmente desagradable, por más que no lo sea. Hay un montón de síndromes que se dan por esta disregulación y que se caracterizan por estos dos síntomas fundamentales, ya los vamos a charlar, que son la hiperalgesia y la helodinia, y que, nada, por lo general empiezan y se perpetúan únicamente por un desencadenante periférico que es mínimo, pero que se perpetúa porque el sistema nervioso central no puede modularlo, lo hace de manera incorrecta, ¿no? Entonces van a existir dentro de esta sensibilización central estresores, ¿no? Un desbalance, mejor dicho, entre estresores y factores ambientales moduladores o inhibidores, ¿no? Acá los tienen, no importa. Pero bueno, tener en cuenta que tanto la sustancia P como el glutamato pueden ser estresores, ¿no? Y se pueden inhibir por vía serotoninérgica, dopaminérgica y opioidea. De todas maneras, los opioides exógenos no son el tratamiento. Esto se refiere a cosas que nosotros mismos generamos y que están disreguladas y por eso se genera dolor.
Estos son otros síntomas que se dan en lo que se llama síndromes de hipersensibilización central, que fíjense que no se limita solamente al dolor, existe todo un abanico de sensaciones que pueden sufrir estos pacientes que pueden coexistir, o sea que es insoportable básicamente, ¿no? De todas maneras, si bien están todas estas manifestaciones que hablamos recién, la tríada de la fibromialgia se corresponde a dolor, como el más importante de los síntomas, la fatiga y trastornos del sueño y algunos otros síntomas. En cuanto al dolor, repito, es el síntoma principal, ¿no?, de la enfermedad, que tiene dos o tres particularidades. No es lo más específico del mundo el dolor de la fibromialgia, pero sí tiene algunas características. Primero, que es crónico, o sea que lo tiene que referir durante al menos 3 meses, ¿no? Más de una semana a 3 meses. A su vez está repartido en áreas del dolor. En un momento esta patología se diagnosticaba por lo que se llamaban puntos sensibles o tender points, que vos ibas a presionar y generaban dolor. Eran 15 tender points. Después de mucho tiempo se vio que esto era sumamente inespecífico y no vale la pena ir a apretar el tender point, porque en realidad lo que refieren son áreas de dolor. Y más que ir a generarlo a la hora del diagnóstico, hoy por hoy se trata de preguntar directamente, ¿no? Le delimitas el área y le preguntas si te duele antes de ir a generar dolor, que no está muy bueno, ¿no? Que es en 6 de 9 sitios, que ya lo vamos a charlar porque forman parte de los criterios de diagnóstico. El carácter del dolor, y bueno, es inespecífico, a veces te lo suelen decir como gravativo, pesadez o continuo, te lo dicen, me duele todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, sea cual sea el adjetivo, te pueden decir cualquiera. Me quema, me pesa, me duele, me aprieta, ¿no? Pero lo importante es que es todo el tiempo y durante más de 3 meses en más de 6 áreas. Recordemos que excluye causas estructurales siempre y que de vuelta lo refieren como en todos lados, todo el tiempo. En cuanto a la fatiga y los trastornos del sueño, el segundo pilar de los síntomas en fibromialgia, por lo general es originado por el mismo dolor, que genera disturbios y defragmentación del sueño, con fatiga posterior a esta, falta de atención al otro día, depresión, abandono, aislamiento, pero que obviamente tiene todo su fundamento, ¿no? Porque acuérdense que el sueño adecuado ayuda a mantener la homeostasis hormonal y también este equilibrio entre factores pro y antiinflamatorios, ¿no? O sea que el tener una mala calidad del sueño va a repercutir para generar también otras enfermedades, sobre todo enfermedades cardiovasculares, trastornos psiquiátricos, pero enfermedades cardiovasculares también. Ni hablar el aumento de la mortalidad que esto genera, ¿no? También hipertensión, cardiopatía isquémica, diabetes, lipemia, despiole. Y desde el punto de vista psiquiátrico, el trastorno de la atención se lleva todas las creces con este trastorno del sueño y por ende mayores accidentes domésticos, automovilísticos, ¿no? Y la depresión que esto también genera porque lo sabemos sobre todo los médicos que hacemos guardia, más el insomnio es una de las peores cosas que te puede pasar, ¿no? O sea que fíjense el impacto que tiene esto, ¿no? Ni hablar del abandono que tienen estos pacientes que a veces entran en situación de indigencia. La fatiga está hasta en un 90% de los pacientes, o sea que esto hay que tenerlo en cuenta como síntoma principal. Y la característica es que no va a mejorar con el reposo, ¿no? O sea, y se va a agravar con las actividades, van a tener falta de fuerza, el emprender cualquier actividad los cansa, o sea que lo evitan, ¿no? Así que tener en cuenta eso, la fatiga que no mejora con el sueño y los trastornos del sueño con insomnio y otros. Otros síntomas que no estaban incluidos en los criterios, pero que son importantes tenerlo en cuenta, son, por ejemplo, la lodinia, que algo hablamos antes, que la lodinia es el dolor que se da por estímulos que son normalmente no dolorosos. Por ejemplo, acá fíjense abajo una plumita que no estimula directamente el nociceptor, sino que estimula, por ejemplo, acá un mecanorreceptor, y esto se interpreta por una vía que no tendría que estar como dolor, ¿no? La hiperalgesia, en cambio, es ante
estímulos que no suelen ser dolorosos, esto estimulan el nociceptor y generan dolor. O que mejor dicho, que la intensidad del estímulo, perdón, no es la suficiente para estimular el nociceptor, pero que sí lo estimulan, generando más dolor que tendría que tener normalmente, ¿no? La hiperpatía es cualquiera de estos dos, nada más que en vez de ser un estímulo de gran intensidad, es un estímulo repetido. O sea, más repetición de estímulos te termina generando dolor. Los trastornos cognitivos, como la dificultad para la concentración, los olvidos, la desorganización del pensamiento, la bradipsiquia, ¿no? Todos esos también son características importantes. Ni hablar la disfunción de la memoria, la función ejecutiva y los trastornos del aprendizaje. La rigidez musculoesquelética, especialmente matutina, la mayoría de los pacientes suelen tener esto, se lo atribuye más al cansancio, ¿no? de los trastornos del sueño, pero es difícil de distinguir entre otras, por ejemplo, como los de la artritis reumatoidea o la polimialgia reumática, ¿no? Hay que acordarse que en los casos de la AR o otras enfermedades reumatológicas inflamatorias que cursan con rigidez, todos los parámetros inflamatorios van a estar aumentados, no así en fibromialgia. O sea, todo lo que es eritrocementación, PCR, factor reumatoideo, en fibromialgia van a estar normales. Y también que en artritis reumatoidea, lupus y demás, suelen responder a corticoterapia, no así en fibromialgia. Otras más raras, que las vimos antes cuando hablamos de la sensibilización central, o síndrome de sensibilización central, la irritabilidad ambiental, como la intolerancia a las luces, a los perfumes, a los ruidos, también puede estar, ¿no? Fíjense que esta enfermedad es sistémica y puede generar trastornos somáticos, ¿no? Como cefalea, mareos, en el sexo femenino la dismenorrea, el tenderness o la sensibilidad aumentada de la piel, náuseas, demás. A su vez, van a haber factores que pueden desencadenar las crisis de fibromialgia, que a veces los pacientes vienen bien, o con dolor controlado y pueden desencadenar una crisis que no estaban teniendo y que se pueden dar a veces después de un tiempo de remisión. O sea que, a ver, los síntomas son crónicos, ¿no? Pero por lo general con tratamiento y de manera muy rara pueden espontáneamente ceder y tener épocas de remisión, o por lo menos ser de menor intensidad de lo que habitualmente es. Que cuando se los expone a infecciones, en el 90% de los casos se asocia a un descanso inadecuado, a los traumatismos, especialmente los raquimedulares o a patologías que cursan con dolor periférico, por ejemplo, un pulso de artritis reumatoidea, o bien a estrés psicológico o familiar, bueno, se pueden desencadenar, ¿no? Y eso se torna extremadamente difícil de manejar y refractario a tratamiento. Así como, si bien podemos estar cursando con dolor, van a haber un montón de factores, entre ellos el más importante, bueno, las lesiones físicas, los conflictos y la inactividad, que pueden empeorar los síntomas que los pacientes usualmente tienen. Para pensar en diagnósticos diferenciales ahora, como cuarto punto de toda la charla, tenemos que recordar que en realidad tendríamos que pensar en diferenciales del dolor. Entendamos que este cuadro se va a caracterizar por dolor, trastorno del sueño y otros síntomas asociados a las dos cosas juntas. Entonces, imagínense la cantidad de enfermedades que pueden manifestarse con eso, ¿no? Y de paso, estas enfermedades no son mutuamente excluyentes. O sea que porque yo diagnostique artritis reumatoidea o polimialgia reumática, no quiere decir que un paciente no pueda tener fibromialgia. Por eso las demoras en los diagnósticos suelen ser muchas, porque al ser tan inespecífico y encima poder coexistir, por ahí vos te enfocas en una enfermedad con sustrato orgánico como el lupus y te olvidas de que pueden existir estos síndromes de sensibilización central. Esta división es medio didáctica, ¿no? Como para que lo tengamos en cuenta. Van a haber enfermedades
que se explican por la vía inflamatoria, ¿no? Que son estas: la artritis reumatoidea, la osteoartrosis, el lupus eritematoso sistémico, la polimialgia reumática, me falta una ahí, o los síndromes de hipermovilidad, como el Ehlers-Danlos, por ejemplo, que no los vamos a profundizar acá, o bien síndromes de sensibilización central o síndromes dolorosos crónicos, que pueden ser regionales o generalizados. Obviamente que los síndromes regionales los síndromes dolorosos regionales o por sensibilización central regional se van a caracterizar por todos los síntomas, que son sobre todo el dolor, ¿no? Van a estar confinados a una sola región. No te lo van a referir por lo general como dolor generalizado en todos lados, ¿no? Son estos. De estos, digamos, los más importantes o los que cabe destacar un toque son el síndrome intestino irritable, la lumbalgia crónica, la dismenorrea primaria, la cistitis intersticial, el dolor pélvico crónico, el síndrome doloroso regional de los tejidos blandos. No importa esto, tener en cuenta que puede haber regionales y puede haber generalizado. Dentro de lo generalizado, el principal diagnóstico diferencial es el síndrome de fatiga crónica. Que el síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica, es una condición que se suele superponer a la fibromialgia y que se caracteriza esencialmente por fatiga. O sea que cuando uno habla de fibromialgia habla más de dolor, y cuando habla de síndrome de fatiga crónica habla más de fatiga. Esto es, sí, es pregunta de examen. Es muy raro que le vayamos a preguntar fibromialgia, pero si se le pregunta, bueno, el diagnóstico diferencial es sumamente importante, tanto en enfermedades orgánicas como el síndrome de fatiga crónica. La encefalomielitis miálgica entonces va a caracterizarse por al menos 6 meses de fatiga extrema, trastorno de la memoria, mialgia, artralgia, sueño no reparador. Fíjense que todo lo mismo de la fibromialgia, pero con fatiga como el principal síntoma o la principal queja, ¿no? Todo esto va a empeorar con la actividad física, no mejorar con el descanso, así que es bastante difícil de diferenciar. Hay otros trastornos, como son estos, ¿no? Para el tiempo, que se constituyen, digamos, en diagnósticos diferenciales, algunos que lo pueden simular y que en más de una ocasión pueden estar junto a la fibromialgia. Un poquito más de lo mismo. Estos son síndromes inflamatorios. Fíjense que en esto tenemos acá en la parte de la izquierda todo lo que se refiere a anticuerpos o factores de reactante fase aguda elevados. En las espondiloartropatías seronegativas no podemos no tener reactante fase aguda o anticuerpo positivo, pero sí tener alteraciones en la imagen, cosa que no va a pasar en la fibromialgia o, por ejemplo, en la osteoartrosis. Y en lo que son enfermedades no estructurales, bueno, ya es un poquito más difícil, pero cada una de las enfermedades va a tener alguna que otra característica. Esto más de lo mismo. Y pasamos a esto que es sumamente importante. Acá tienen los criterios diagnósticos de la fibromialgia. Sumamente importante esto. Porque, a ver, hay un montón de tipos de diagnósticos, pero estos son los aceptados hoy, son unos criterios de la APT del 2019, después de muchas revisiones, y han tenido en cuenta la fibromialgia como un trastorno de muchos síntomas, ¿no? Estos son los que se usan ahora. Como les contaba antes se usaban los tender points, que son los que están ahí arriba, que los apretabas y generaban dolor, pero al ser tan en específico se sustituyeron por esto que están abajo, que son las áreas de dolor, que parecen más inespecíficos, pero te orientan un poco más y no hace falta ir a tocarle para que le duele a la gente, ¿no? En cuanto a los criterios en sí, el primer punto es que en estas áreas de dolor, llámese cabeza, brazo derecho, brazo izquierdo, tórax o pecho,
abdomen, en la columna a nivel superior o en la columna de nivel inferior, en la pierna izquierda y la pierna derecha, eh, tengamos al menos 6 de 9 posibles sitios como positivos, o sea que se quejen de dolor en al menos 6 sitios. También que sea crónico, o sea que tenga más de 3 meses de evolución, que tenga además trastornos del sueño o fatiga, fíjense que es el mismo, y que, les repito, todo esto durante 3 meses al menos. Entonces, 6 de 9 sitios o áreas de dolor asociado a trastorno del sueño o fatiga, y que todo esto sea por más de 6 meses. Para complementar esto, hay algunos cuestionarios validados que van a caracterizar el dolor, el impacto del dolor y la respuesta al tratamiento. O sea que son sumamente importantes. O sea que esto periódicamente habría que irlo siguiendo. También sirven como un anexo a los criterios, que se lo voy a dejar ahí para que lo vean, pero nada muy importante. Pero sirven como un anexo a los criterios como para certificarlos. Dos instrumentos importantes como son el índice de dolor generalizado, que es una lista de zonas, ¿no?, que el paciente va a marcar con una cruz, acá al costadito, y va a identificar los lugares donde sufre dolor durante la última semana. Y obviamente que no se le podemos atribuir a todas las otras enfermedades como artrosis o artritis reumatoide. O sea que tenemos que ser claros en darle esto al paciente y decir, pero yo tengo artrosis, pero el dolor que tengo, por ejemplo, en el brazo superior izquierdo es distinto al que suelo tener de la artrosis. Tuki, lo marco. La nalga izquierda también suelo tener dolor, pero este siempre me da cuando tengo puse de artritis reumatoide como lo que estoy cursando ahora. Tuki, lo marco. O este dolor en la nalga izquierda siempre me duele cuando tengo puse de la artritis reumatoide, pero ahora no tengo un puse de la artritis reumatoide. Desde hace más de una semana que no tengo un puse, así que se lo podemos atribuir esto porque es dentro de la semana. Tuki, lo marco. El segundo instrumento es el índice de severidad de síntomas, o ISSC, me comí la I, en el cual, si bien el índice de dolor generalizado te ayuda a ubicarlo, el índice de severidad de síntomas te ayuda a marcar la cantidad de dolor que tenemos, del 0 al 3. Y que si además se acompaña de fatiga, sueño no reparador, trastorno cognitivo, se agrega 0, 1, 2 o 3 puntos más a lo que podemos llegar a medir después. O sea que no solamente vamos a identificar los síntomas, sino que le vamos a dar severidad del 0 al 3. ¿No? Esto también es muy interesante porque sirve para básicamente casi todo el dolor, ¿no? Estos son los criterios anexos que les decía. No vamos a perder mucho tiempo con esto, pero sí tener en cuenta que en cuanto a los puntos, ¿no? Porque es el índice de generalizado más de 7 puntos, más un índice de severidad más de 5 puntos, o bien un generalizado de 3 a 6 con un índice de severidad más de 9, o sea que está muerto de dolor. En pocas zonas, mucho dolor, o en muchas zonas, poco dolor, más ausencia de causa, de otra causa que explique el dolor, y que dure por lo menos 3 meses. Chao. Otras escalas bueno, no forman parte de los criterios anexos diagnósticos, pero que nos van a servir, esto es para todos los pacientes que tengan dolor, y me voy a tener un toque en esto porque me parece sumamente importante que los tengamos en cuenta, porque en todos los pacientes nos van a permitir varias cosas. La primera es, si un paciente se queja de dolor, sea fibromialgia, sea cualquier otra cosa, si un paciente se queja de dolor, es muy importante que de alguna manera lo objetivemos. Ya sabemos que el dolor es totalmente subjetivo, tratemos de objetivarlo. Hay dos grandes escalas, las cuales ustedes saben que son la escala visual analógica y la escala visual nominal, en el cual las usamos para todo el dolor y que nos va a servir para identificarlo, para cuantificarlo y para evaluar una respuesta al dolor. ¿Sí? El EVA o la escala visual analógica consiste en una línea horizontal, fíjense, que tiene 10 centímetros, que dice en un extremo no hay dolor, en el otro es el peor, y le pedimos al paciente que nos señale a lo largo de
de 10 centímetros que nos señale dónde se ubica su dolor, desde nada hasta el peor, ¿no? Después lo medimos con una regla y le ponemos el punto. 3.57, 8.2, ¿no? O sea que es una forma de señalar, o sea, no es el famoso el 0 al 10. El famoso 0 al 10 es el EBN o la escala visual numérica o nominal, ¿no? O sea que ahí sí le decimos, a ver, dígame por favor del 0, que es nada de dolor, al 10, que es el peor dolor que se puede imaginar, dígame cuánto le duele, ¿no? Del 0 al 10, teniendo en cuenta que por lo menos del 0 es ausencia, y del 1 al 3 es un dolor suave, que es tolerable y que por lo general no solemos tomar conducta, pero sí a partir del 4, que es un dolor moderado, ya empieza a interferir con las actividades de la vida diaria. O sea que ahí va a requerir algo para calmarlo, ¿no? Y el dolor intenso ni hablar, que es a partir del 7, que ya hablando por encima del 7, mira, hay 2.9, ahí recién me doy cuenta, que hablando por encima del 7 ya empieza a ser intolerable, incapacitante, ¿no? O sea que tiene un gran impacto. Por lo general, más de 4 tomamos conducta, más de 7 sí o sí. Hay pacientes, esto es muy útil tenerlo en cuenta, por ejemplo, para los pacientes postquirúrgicos, en los cuales vos estabas esperando que tenga algo de dolor. No van a tener 0 todos los pacientes, si tienen 0 buenísimo, pero no estás esperando que tengan 0 de dolor. Si tienen 0 de dolor, bárbaro, pero si tienen hasta 3, y bueno, por lo general los aguantan, ¿no? En un internado, todo el paciente me refiero que tiene dolor, tiene 3 o menos, bueno, podés bancarlo y optimizar el tratamiento, ¿no? No así cuando ya hablamos de 4 para adelante. Otras escalas que son para ya casos más determinados, ¿no? Como la escala verbal simple, que es nada, básicamente decir, no tengo dolor suave, tengo dolor moderado, tengo mucho dolor, es insoportable, ¿no? O la de Bong y Baker, que es la escala de caritas o de expresiones y que sobre todo cuando hay trastornos cognitivos o pediátrica es una gran herramienta, ¿no? O paciente en edad pediátrica. Las más importantes, la escala visual analógica y la escala visual nominal, que las usamos en todos los pacientes. Para el diagnóstico, por lo general no va a haber una necesidad de pruebas de laboratorio para hablar de fibromialgia. Sí, por ahí pruebas de rutina para descartar otras enfermedades, ¿no? Debería solicitarse un citológico, función renal, glucemia, eritro, PCR, orina, el hepatograma, el factor reumatoideo, los anticuerpos antipéptidos citrulinados, los ANANCA, bueno, todos los que nos orienten hacia otras patologías que puedan generar dolor. Lo mismo los estudios por imágenes. La de arriba es un Power Doppler, por ejemplo, que se puede ver, un Doppler Power, perdón, que se puede ver en la arteria reumatoidea, radiografías para ver, qué sé yo, discopatías lumbares, por ejemplo, o signos de artrosis. Esta es una resonancia con un tumor de cerebro que de paso está cerca de el hipotálamo y puede generar dolor, que es el dolor talámico, o los accidentes cerebrovasculares que generan dolor talámico. Acá una tomografía que muestra un tumor de pared, que eso va a generar dolor, y una radiografía abajo que también muestra tumores múltiples, ¿no? Que parece estar en la pared del tórax. Básicamente los estudios van a ser para descartar otras patologías, ¿no? No hay nada específico de la fibromialgia. Además, si fuera fibromialgia primaria, o sea que no hay ninguna otra cosa asociada, todo esto va a tener normal, ¿no? Entonces el paciente te puede plantear, che, ¿para qué perdimos tantísimo tiempo en el diagnóstico en sí si me dio todo normal? Y bueno, no se perdió tiempo, se descartaron otras enfermedades. Ya intentando terminar la charla, vamos un poquito a lo que es el tratamiento, que también es un desafío, porque imagínense que si entender la enfermedad es complejo, el tratamiento peor, ¿no? Es un gran desafío el tratamiento, hay un alto índice de fracasos y esto también los pacientes lo tienen que tener en cuenta y lo tienen que saber, que en una de esas, por más que hagamos lo que hagamos, eh, quizás sea refractario o bien no lo va a dejar en 0 de dolor. Esto también es muy importante avisar, ¿no? Que estamos tratando que no sea incapacitante. ¿Mm?
tener en cuenta que este tipo de enfermedades, sobre todo los que hablan de sensibilización central, van a acompañar al paciente siempre. ¿Mm? Lo que van a tener, por lo menos lo que dicen algunos, es que a lo largo del tiempo van a tener otros trastornos, o por lo menos van a ser los mismos, mejor dicho, pero que se van a manifestar de manera diferente. O sea que en la infancia podemos tener dolor articular, después empieza a aparecer dismenorrea, trastornos sexuales cuando somos más grandes, cefaleas cuando somos aún más grandes, mareos continuos cuando estamos en la tercera edad, ¿no? O sea que nos va a acompañar siempre. Y es por eso, estos son los objetivos, ¿no? La calidad de vida como a pleno, como la más importante, pero es importante que el tratamiento, si bien tiene que reducir los síntomas principales, el dolor sobre todo, tiene que ir enfocado a lograr la mayor independencia de los pacientes y tiene que ser individualizado, teniendo en cuenta las comorbilidades de todos, y el objetivo final es aumentar la calidad de vida o que sea la mejor, ¿no? Para esto hay 3 herramientas, o en realidad 2, que son las herramientas no farmacológicas, que son las primeras que tenemos que implementar. Las farmacológicas vienen después, que tienen muy poca efectividad. Y después el enfoque de las comorbilidades. Dentro de las no farmacológicas, estas son las más importantes en fibromialgia. O sea que el tratamiento no farmacológico es el inicial y a veces el suficiente y a veces el que tiene que ser único. A veces los fármacos son complementarios, pero que tiene 4 componentes básicos. Uno es la educación, ¿no? Otro es la terapia cognitiva, la cognitivo-conductual. Esto es fundamental. No puede haber paciente con fibromialgia que no tenga un apoyo desde la esfera psicológico-psiquiátrica, ¿eh? El aumento de la actividad física y el ejercicio, obviamente aeróbico de baja intensidad, y la higiene del sueño, para todos. Y esto aún para nosotros, sobre todo estudiantes de medicina, médicos, y etcétera, etcétera. Hay otras que están hasta estudiadas, ¿no? Por ejemplo, fíjense este estudio que tiene como 3.000 participantes, que es multicéntrico, del 2020 creo que es, en el cual probaron tai chi, hay la acupuntura, el yoga, ¿no? Todas estas están más que estudiadas, ¿no? O sea que no es moco pavo. En cuanto a la educación, muy importante explicar al paciente qué es la patología, porque es muy específica y obviamente si no la entienden va a haber muy escasa adhesión al tratamiento y es lo que no queremos en estos pacientes. Explicar los objetivos, que tenga cuidado con las comorbilidades y ser muy claro con que lo va a acompañar toda la vida. Así que eso tener en cuenta. Lo que es la higiene del sueño, bueno, podríamos hablar, no yo, porque la verdad ya me estoy cansando, pero podríamos esto merece todo un apartado propio, ¿no? La higiene del sueño se refiere a todas aquellas medidas que tenemos que tomar para optimizar el sueño con todos los beneficios que tiene, tanto inmunológicos como evitando la mortalidad a corto plazo, etcétera, 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 y que lo tenemos que aplicar todos, ¿no? No solamente los pacientes con fibromialgia. Para el paciente con fibromialgia, innegociable, estudiante de medicina, innegociable, y nada, lo tenemos que todos, ¿no? Pero bueno, algunas de estas son respetar los horarios del sueño, o sea, siempre tratar de mantener una conducta en cuanto a las horas. Hay que hacer actividad física moderada durante el día, no hacerlo un par de horas antes de acostarnos. Las comidas copiosas lejos del el horario de acostarse, evitar la cafeína, el alcohol, evitar la nicotina y otras que son fundamentales, como son evitar las pantallas, o sea, eso de dormir mirando la tele y te despertaste a las 3 de la mañana y la apagaste. No, no dormir con pantalla, no estar con el celu un toque antes mirando a un par de reels. Tendríamos que tratar de evitar, ¿no? Mirá quién lo dice, ¿no? Pero tendríamos que tratar de evitar. Porque generan aparte o insomnio, o dificultad en la conciliación del sueño, o de fragmentación. Lo cual el otro día
Obviamente hay mayor fatiga, hay riesgo de accidente, no funcionamos hasta las 2 de la tarde. Así que pautas a tener en cuenta. Dentro de las medidas farmacológicas, estas habría que limitarlas a aquellos que tienen síntomas moderados o graves o a los que son refractarios al tratamiento no farmacológico. O sea, siempre iniciar con el no farmacológico no anda o le vemos mucha cosa sobreagregada, bueno, ahí implementamos medidas farmacológicas, eh, por lo menos esta intervención, que tendría que estar orientado también a las situaciones múltiples y a la heterogeneidad que tiene el síntoma. O sea, ¿qué encaro? Que me resuelve el dolor, la fatiga, el sueño, los trastornos de ánimo. Así que hay 3 o 4 cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, algunos tratamientos de por sí son refractarios. Por ejemplo, el opioide para estos pacientes es refractario, o sea, porque tiene su explicación, no vamos a detenernos en eso, pero tiene que ver con los receptores opioides, pero el opioide no anda. Otras medicaciones pueden exacerbar los síntomas, por ejemplo, las estatinas, ojo que estos muchos cursan con dislipemia, los inhibidores de la aromatasa, como el letrozol, que se usa para el cáncer de mama, ¿no? Los bifosfonatos, ¿cómo estamos? Los bifosfonatos que se usan en osteopenia, osteoporosis, también los mismos opioides, ¿no? Pueden generar hiperalgesia inducida por opioides y pueden desencadenar una crisis de fibromialgia y después no la bajamos con nada, ya que la crisis de fibromialgia se transformó en el nuevo piso de dolor para estos pacientes. Después, tercer punto importante, que las medidas farmacológicas sin los otros 2 pilares, que son las no farmacológicas, reconocer y tratar oportunamente las comorbilidades, no van a tener efecto. No sirve solamente fármacos. Y tener en cuenta que por más que lo hagamos a tope de gama a los fármacos, y suelen tener una eficacia modesta, ¿no? Por lo menos el 50%. O sea que la mitad no van a responder. O sea, y hay que ser claros con esto. Por último, los medicamentos más usados, el más recomendado es el triptano, la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico. Después la floxetina o la duloxetina, que son inhibidores de recaptación de serotonina. Y los alfa-2 que son la pregabalina y a veces el gabapentin. Todo esto por lo general se usan para patología psiquiátrica. O sea que tenemos que tener en cuenta y explicar al paciente que no se lo estamos dando porque creemos que está loco. Que no le creemos el dolor, que tiene dolor porque no hay nada que lo explique y que el paciente no está sintiendo esto. Sino que el uso de esta medicación tiene un objetivo y un fin basado en lo poco que se sabe de la enfermedad, que tiene un componente psiquiátrico, que de paso, si tiene un componente psiquiátrico, el que tiene una patología psiquiátrica, ustedes ya saben que no está loco y es parte de la canasta básica, ¿no? Papa, batata, salud mental. Fin. Pero tener en cuenta que a veces estos pacientes pueden ser refractarios al tratamiento o no tener adhesión, pues ya no, este me da un antidepresivo cuando leen el prospecto, porque cree que estoy loco y que no tengo dolor, pero a mí me duele. Chao, me voy a otro médico que le da turno de acá a 6 meses y no tomo esto. O sea que llega 6 meses después, reventado un médico que le va a dar lo mismo, si es muy bicho, y no se pasa por alto este diagnóstico, ¿no? Y por lo general, el tratamiento con estos fármacos no es lo que se llama off-label, o sea que se recomienda, pero no es la acción principal del fármaco, ¿no? Donde hay más evidencia es con la amitriptilina, que se usa para pacientes con dolor difuso generalizado. El de abajo es la opción que tenemos si no encontramos el primero, digamos. Y es el que más evidencia tiene y de muy alta calidad. Entonces, para pacientes con dolor difuso generalizado, como síntoma principal, la amitriptilina sería el fármaco de elección, siempre dosis bajas, cerca de la hora de acostarse, sobre todo porque las reacciones adversas son la sedación y los efectos anticolinérgicos, o sea, la sequedad de boca, el estreñimiento, a veces la retención urinaria, el hilio paralítico, ¿no? O la visión borrosa, glaucoma, y pueden dar hipertermia o síndrome neuroléptico maligno.
Si el síntoma principal es la fatiga o la depresión, la fluoxetina o la duloxetina serían los fármacos iniciales, los inhibidores de captación de serotonina, eh, siempre como terapia inicial en este caso, teniendo en cuenta que la reacción adversa de todos los IRS, ¿no? Los inhibidores de recaptación de serotonina, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son el nerviosismo, la agitación, la disminución de la libido, disfunción eréctil, anorgasmia, y a veces son eso causa de que los abandonen. En aquellos que tengan alteraciones importantes del sueño, como síntoma principal, la prega es el medicamento de la acción inicial o el gabapentin en su defecto, teniendo en cuenta que la somnolencia o los síntomas de vías aéreas superiores y el síndrome neuroléptico maligno son como las grandes reacciones adversas. Para el, eh, para el dolor refractario, que no responde a amitriptilina o a pregabalina, podríamos usar opioides, pero no solos, sino el tramadol y sobre todo la asociación con el paracetamol que tienen sinergia, ¿no? Y que son los más recomendados para esto. Los AINES no son los más recomendados, solamente de rescate o SOS, sobre todo porque van a requerir mucho tiempo de tratamiento, van a requerir a veces dosis a repetición y terminan haciendo una hemorragia digestiva porque les dimos AINES, ¿no? Así que triptanol, perdón, la amitriptilina, la fluoxetina o duloxetina y la pregabalina son las tres medicaciones importantes. Tener en cuenta que siempre optamos por la monoterapia. Hablamos de un paciente refractario a terapia si tiene síntomas persistentes o empeoran los síntomas ante implementar una terapia tanto no farmacológica como farmacológica de manera adecuada por más de 1 a 3 meses, ¿no? O sea que esos pacientes los consideramos como refractarios y podríamos agregar una medicación más, o sea, recurrir a la terapia combinada, eh, que tiene que ser de múltiples clases, no le vamos a dar paroxetina y fluoxetina porque son lo mismo. Podemos asociar paroxetina con, qué sé yo, pregabalina, por ejemplo. Con cuidado que los dos producen somnolencia, los dos producen síndrome neuroléptico maligno, así que podemos aumentar el riesgo de padecerlo, ¿no? O sea que en ese caso tendríamos que usar la estrategia de bajar dosis. También los cannabinoides que actualmente están muy en boga, parece ser útil, no hay muchos estudios sobre fibromialgia y cannabinoides. A la práctica se ve que tiene muy buena respuesta, sobre todo por la mejoría del sueño que tienen y el alivio del dolor, porque al parecer tiene una suba del umbral del dolor que está bueno para estos pacientes, sobre todo porque les permiten descansar, pero no así la tolerancia al dolor, con mucho cuidado porque puede dar, cuando se junta, acuérdense, la tolerancia al dolor con el umbral del dolor, genera lo que se llama hiperalgesia, ¿no? O intolerancia al dolor. Esto es lo mismo que hablamos, pero en forma de cuadrito. Y por último, tener en cuenta las comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades, sobre todo lo que es ansiedad, depresión, enfermedades reumatológicas, dislipemia, obesidad, que esta es una encuesta que se hizo en España hace unos años, perdón, en Canadá hace unos años, que ayudó para hacer los criterios diagnósticos. Pero que no importa eso, pero tener en cuenta que existen otras comorbilidades que nos van a obligar a tratarlas también, que pueden exacerbar los síntomas o bien que pueden aumentar los riesgos de sufrir complicaciones. ¿Mm? ¿Cuáles son los riesgos de sufrir complicaciones y demás? Y muerte, enfermedad cardiovascular, accidente de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se me coló un 8 que no existe. Para hablar un poquito del pronóstico, y con esto ya vamos a ir cerrando la charla por fin, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes con fibromialgia tienen síntomas crónicos. La duración de estos síntomas, mientras más crónicos, más refractarios al tratamiento. ¿Mm?
o bien que se puede modificar el umbral del dolor. O sea, mientras más tiempo tengo dolor, más bajo es mi umbral, más dolor tengo. ¿Mm? Así que así también, si yo tengo hace 10 años que me duele todo el tiempo, a toda hora, y la verdad que no voy a, lo menos que puedo tener es un paciente deprimido, ¿no? Mínimo. La derivación precoz, junto con el tiempo de evolución, son dos de los factores más importantes que nos determinan pronóstico en estos pacientes. O sea que si hay mejor o peor pronóstico, inicialmente va a ser por estos dos. ¿Por qué la derivación precoz? Porque esto tiene que ser visto por un reumatólogo. ¿Mm? Mientras más demoremos esa vista por el reumatólogo, peor es. Así que tiene que ser precoz la derivación. No así el inicio del tratamiento. O sea, tenemos que iniciar el tratamiento, pero derivarlo con un reumatólogo ante la sospecha, para que la confirme o la descarte y para que ya tenga su seguimiento. Pero fíjense que si la demora en el diagnóstico de un año, que es el promedio general, y la derivación suele ser muy tardía, ¿no? Hay otros factores demográficos y psicosociales como el acceso a este reumatólogo, a los centros de rehabilitación o el nivel socioeconómico, ni hablar de Argentina, que limitan y empeoran el pronóstico. Y también el uso crónico de la polifarmacia por otras enfermedades que pueden tener los pacientes, como las estatinas que generan más dolor o los opioides que no te calman el dolor y te aumentan la somnolencia, etcétera, etcétera. Ni hablar que los pacientes con fibromialgia, con síntomas más graves, tienen mayor morbilidad, mayor comorbilidades y obviamente generan un mayor costo, ¿no?, en salud. Dentro de las complicaciones que pueden haber son los trastornos prominentes, prominentes en el estado de ánimo o bien del sueño, que hay que remitirlos rápido a estos pacientes a salud mental, rápido. También la refractariedad de síntomas que van a presentar interferencia en sus vidas, angustia y limitación en la actividad. Otros trastornos psicosociales, la depresión es como el mayor, ¿no?, de los impactos, el abuso sexual, el abuso físico, el catastrofismo, que es cuando somos catastróficos básicamente, el desempleo, sobre todo por la disminución de la capacidad física. Y en esta disminución de la capacidad física hay una mayor tasa de, por ejemplo, certificados de discapacidad en pacientes con fibromialgia que en la población general, porque sí, realmente están muy limitados en sus actividades, ¿no? Ni hablar de la mortalidad del suicidio, que es una de las causas que más nos preocupa, la predisposición a infecciones, y esto tiene su explicación orgánica debido a la inmunosupresión que puede pasar secundaria a los trastornos del sueño, y el abandono personal, ¿no? El abandono personal que también predispone a infecciones, a la mala alimentación, a la obesidad, al sedentarismo, al tabaquismo, a las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Una catástrofe vivir y dormir con dolor todo el día. Estos son los puntos claves, las cosas que tenemos que tener en cuenta para entender y desarrollar un poquito la patología. No, perder tiempo en esto, lo tienen ahí. No se olviden de estos puntos, por lo menos para seguir el mapita de la patología. Espero no haberlos aburrido tanto, pero tener en cuenta que esta enfermedad es altamente incapacitante, es más frecuente de lo que nosotros creemos, y que la tenemos que tener en cuenta. Y el dolor. No se olviden de las escalas de dolor que vamos a usar en estos pacientes y en otros. Les dejo acá el loguito de la Asociación Fibroamérica, que es una asociación civil que agrupa a personas y familiares con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica y sin sensibilidad química múltiple, que son todos estos, la sensibilidad a los perfumes y todo lo que hablamos de sensibilización central, y que, conforman un grupo de apoyo, ¿no?, para estos pacientes. Si ustedes llegasen a tener alguna vez algún paciente con fibromialgia, no duden en remitirlo a este tipo de sociedades y de entes. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en los prácticos. C'est fini.